En el tema 6 hablaremos de los diseños de investigación. La selección de los diseños de investigación está relacionada con la validez interna, ya que si cumplen una serie de criterios permiten controlar las variables extrañas y, por tanto, podríamos concluir que la variable independiente es la causa de los cambios producidos en la variable dependiente. Específicamente, en este tema abordaremos los diseños de tipo experimental. Por tanto, la principal finalidad de los diseños de investigación es controlar las variables extrañas para que los resultados de nuestro estudio no estén contaminados y podamos establecer relaciones entre las variables independientes y dependientes de forma certera. Cuanto más riguroso sea el diseño seleccionado, más validez interna tendrá la investigación, lo que nos garantiza que los cambios producidos en la variable dependiente son debidos a la variable o variables independientes. En nuestro estudio, la selección de un diseño riguroso nos permitiría controlar variables como el apoyo familiar recibido por el paciente o la asistencia a grupos de autoayuda o la edad, de forma que podríamos concluir con gran seguridad que la mejora en la calidad de vida de las personas que se encuentran en fase terminal es debida a la aplicación del programa de asistencia en el hogar. Existen distintos tipos de diseños: experimentales, cuasi experimentales y descriptivos. Los diseños experimentales, que se suelen realizar en condiciones de laboratorio, son los que nos permiten un mayor control de las variables extrañas, por lo que este tipo de estudios cuentan con una alta validez interna, pudiendo establecer con una gran certitud relaciones de causa-efecto. Por el contrario, generalmente suelen contar con una menor validez externa, es decir, con una menor posibilidad de que los resultados derivados de estos estudios se puedan generalizar a la población. Los diseños cuasi experimentales, que se suelen realizar en contextos reales, se caracterizan porque tienen una menor capacidad para controlar las variables extrañas, por lo que cuentan con una menor validez interna y, por lo tanto, la seguridad de que los cambios en la variable dependiente se deben a la variable independiente es menor. Sin embargo, suelen contar con una mayor validez externa. Por último, en los diseños descriptivos no existe ningún tipo de control sobre las variables extrañas, por lo que carecen de validez interna, pero en numerosas ocasiones se realizan con muestras representativas, por lo que suelen ser los diseños que tienen una mayor validez externa. Aunque, en general, esto es cierto, pudiera ser que un experimento se realizase con una muestra representativa, por lo que entonces también contaría con una alta validez externa. A continuación, vamos a centrarnos en los diseños experimentales, que, como hemos indicado, su función es establecer una relación funcional entre variables. Es decir, en nuestro estudio se trata de que una vez aisladas las variables extrañas, como son la edad, el apoyo familiar recibido o la asistencia a grupos de autoayuda, saber en qué medida la manipulación en el programa de asistencia en el hogar para pacientes terminales producen cambios en la calidad de vida. La manipulación se refiere a que hemos creado dos condiciones de la variable independiente, de forma que el programa se aplica al grupo experimental, pero no al grupo control. Y lo que queremos observar es si se produce una mejora en la calidad de vida de las personas que se han beneficiado del programa en comparación con los pacientes que no han recibido la intervención. Existen dos tipos de experimentos: los que se realizan en el laboratorio, que suelen caracterizarse por ser muy artificiales, pero consiguen crear las condiciones idóneas de control de las variables extrañas. Por eso, estos estudios tienen una gran validez interna, pero una escasa validez externa. También puede haber experimentos que se realicen en contextos naturales. El problema es que no cuentan con el mismo rigor, ya que se da un menor control de las variables extrañas, por lo que su validez interna es escasa, pero aumenta su validez externa. Los diseños experimentales se caracterizan por lo que denominamos manipulación, es decir, en nuestro estudio consiste en que hemos determinado los valores de la variable independiente, ya que contamos con dos condiciones: grupo experimental, que es en el que vamos a intervenir, y grupo control, en el que no vamos a intervenir.
Como hemos indicado, como mínimo debe de haber dos condiciones, experimental y control, pero también pudiera haber más condiciones. Por ejemplo, un grupo experimental en el que se interviene con el programa de asistencia domiciliaria, otro grupo en el que también se interviene, pero con otro tipo de programa diferente, y un tercer grupo control que es en el que no vamos a intervenir. Con el objetivo de controlar las variables extrañas, se utiliza el procedimiento de la aleatorización. En nuestro ejemplo, para que los 300 pacientes terminales que participan en el estudio tengan la misma probabilidad de ser asignados al grupo experimental o control, de forma que de esta manera conseguimos que ambos grupos sean similares en las distintas variables extrañas. Como hemos señalado, ambos grupos tendrían una proporción similar de hombres y mujeres, una proporción similar de personas de las distintas edades, una proporción similar de personas con distintos niveles de apoyo familiar, etc. Por tanto, los diseños experimentales se caracterizan por el alto control que ejercen sobre las variables extrañas. Existen muchos tipos de diseños experimentales. Nosotros nos vamos a detener solo en dos de ellos, los diseños de dos grupos aleatorios con pretest y posttest o solo con posttest. En el diseño de dos grupos aleatorios de solo posttest, se administran los cuestionarios solo después de aplicar el tratamiento. En este caso, los investigadores confían que la aleatorización haya producido que ambos grupos o condiciones sean lo más similares posibles. El gráfico de la izquierda representa dos grupos. La primera fila se refiere al grupo de personas que se han beneficiado del programa, y esto queda representado por la X1. Mientras que la segunda fila se refiere al grupo de personas que no se les ha aplicado dicho programa. En este caso, no se pone ningún símbolo. La O hace referencia al posttest. El subíndice 1 indica que solo se han administrado los instrumentos de medida una vez. Por tanto, en este caso, se trataría de comparar los resultados obtenidos en calidad de vida por el grupo experimental con los del grupo control, después de recibir la intervención. El gráfico de la derecha representa también a dos grupos, pero a uno de ellos se le ha aplicado el programa de asistencia en el domicilio, en el que viene representado por X1, y el otro, representado por X2, ha recibido otro tipo de programa diferente. En este caso, a ambos grupos se les ha pasado solo un posttest, representado por O1. Por tanto, se trataría de comparar los resultados obtenidos en calidad de vida por ambos grupos en el posttest. Los investigadores consideran que este tipo de diseños son de tanteo, pero recomiendan que es mejor utilizar otros con más rigor. En esta diapositiva mostramos cómo se debe proceder cuando aplicamos un diseño de dos grupos aleatorios con solo posttest. En nuestro estudio, en primer lugar, definimos la población de pacientes terminales de Castilla y León, que es a la que queremos generalizar nuestros resultados. Hemos hallado el tamaño de la muestra aplicando la fórmula para poblaciones finitas y nos ha dado que tenemos que seleccionar a 300 personas. En segundo lugar, seleccionamos aleatoriamente a 300 pacientes aplicando un muestreo probabilístico para que la muestra obtenida sea representativa de las personas en situación terminal de la Comunidad de Castilla y León. En tercer lugar, volvemos a utilizar la aleatorización para distribuir a 150 personas a un grupo y a otros 150 pacientes a otro grupo. En cuarto lugar, también de forma aleatoria o al azar, determinamos qué grupo va a ser el experimental y cuál el control. En quinto lugar, se aplica el programa de asistencia en el hogar a las personas del grupo experimental. En sexto lugar, administramos las escalas de calidad de vida a los pacientes de ambos grupos, por ejemplo, a los 3 meses de iniciado el programa. Como hemos señalado, los investigadores consideran que el diseño anterior sirve sobre todo para tantear cómo funciona el programa, pero sería más conveniente seleccionar un diseño más riguroso, como es el diseño de dos grupos aleatorios con pretest y posttest. Es similar al diseño anterior, pero ahora contamos con datos en el pretest sobre las distintas variables sociodemográficas, además de sobre la calidad de vida
y sobre otras variables que consideremos de interés. De forma que con esta información podemos comprobar si la aleatorización ha permitido que ambos grupos, experimental y control representados en el gráfico de la izquierda, o dos grupos experimentales en los que se aplican distintos programas representados en el gráfico de la derecha, sean similares en todas las variables analizadas. La forma de proceder es similar a la del diseño anterior. Seleccionamos de forma aleatoria a 300 personas en situación terminal de Castilla y León. Distribuimos por procedimientos aleatorios a 150 personas a un grupo y a 150 al otro grupo. Definimos aleatoriamente cuál va a ser el grupo experimental y cuál el grupo control. En este caso, recogemos datos sobre distintas variables y calidad de vida en el pretest, es decir, antes de intervenir. Se aplica el programa de asistencia en el hogar a los pacientes del grupo experimental y a los 3 meses se vuelve a recoger información sobre calidad de vida de los pacientes de ambos grupos. Este tipo de diseño experimental contaría con una alta validez interna, ya que ejerce un control exhaustivo de las variables extrañas, pero además también tendría una alta validez externa, ya que la muestra, al obtenerse por procedimientos aleatorios, es representativa de la población de pacientes terminales de Castilla y León.